Ahora sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, vamos a admitir todas las personas que van llegando. Buenas noches, Inge. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches a todos los presentes. Ya le envié mi trabajo. No se preocupe, no se preocupe. Se registra eso en el Classroom. Muchas gracias. Muy bien. Comentarles que la tarea 2 también ya la he publicado en el Classroom. Es para el día jueves, igual son 4 ejercicios, de los cuales vamos a hacer la introducción hoy. Ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre o movimiento vertical, y un ejercicio que se resuelve por integración. Muy bien. Bueno, voy a comenzar haciendo el control de la asistencia, por favor. Atentos. Bustamante John. Denis Cejas. Ondori Israel. Marcani Omar. Mercado Nelson. Morales Nahuel. Orellana Rubén. Kisbert Boris. Presente, licenciado. Tú eres Kisbert, ¿no? Sí, licenciado Kisbert. Ok. Sánchez Israel. Villacorta Fabricio. Muy bien, pasamos al otro grupo. Aleluya y así. Antesana Johnny. Presente, Inge. Licenciado. Pino Álvaro. Presente, Inge. ¿Hay alguien que está Licenciado. hablando? Adelante. Sí, licenciado. Yo estoy en el otro grupo, pero no me ha llamado. ¿Cómo te Delgadillo. apellidas? Delgadillo Barrios. Delgadillo Barrios. Delgadillo Barrios, déjame ver. Exacto, exacto. Perdón, me debí saltar. Ya lo he etiquetado. Ya, Delgadillo gracias, Barrios licenciado. William, ¿no? Sí, licenciado. Muy bien, ya está. Arnés Jonathan. Presente, Inge. Valdelomar Víctor. Beltrán Edwin. Cáceres Machaca. Walter Calle. Presente, licenciado. Muy bien. Andrea Camacho. Polque Juan Carlos. Presente. Copa Kevin. Presente. Cuellar Luis. Escalera Aguayo. Fernández Jaime. Flores Dimar. La Fuente Andrés. Laura Leonel. Presente, licenciado. Muy bien. Leitón Miguel. Presente. Mamani Marco. Mamani Roger. Presente, licenciado. Marca Elmer.
Presente. Marcani Carlos, Presente, licenciado. Mendoza Vladimir, Presente. Miranda Cauna, Presente, lice. Nina Reinaldo, Romero Álvaro, Vega Ricaldi, Ceballos Alexis, Seraín Ignacio, Presente, licenciado. Zurita Ovidio. Presente, licenciado. Ok, muy bien. Muy bien, joven. Listo, a mí no me llamó Cuellar Apellido, Choque. apellido. Cuellar Choque. Cuellar Choque Luis Fernando. ¿Sí? Bien, ¿alguien más? Inge, a mí también, por favor. Buenas Apellido. noches. Orellana. Orellana. ¿Eres de este grupo o del primer grupo? De este grupo, Inge. Déjame ver. LMN. No estás en lista, no tengo ninguna Orellana en ese grupo. En el primer grupo, tal vez, a ver, Orellana Barrido, Rubén. Sí, Inge. Ah, ya, eres del otro grupo. Entonces. Listo. ¿Alguien más, jóvenes? Buenas noches, Inge. Nina, Inge, por favor. Nina Zambrana Reinaldo. Sí, ¿Ya? Inge, por favor. Ya, ¿Alguien gracias, Inge. más? Sí, ¿Alguien más? la anterior clase le había comentado que yo soy de convalidación, Inge, que todavía no estoy en listas. Ujú. No hay problema en tu caso, seguramente nos van a informar, entonces no hay problema en tu caso, no te preocupes. El tema de la lista, Inge, todavía no es necesario que... Sí, lo más No, importante es que aclares en dirección para que estés en listas. Y una vez que estés ya en las listas, yo voy a poder subir tu nota. O sea, esta lista es solo para la asistencia. El detalle más importante, te sugiero que arregles rápido el tema ese de que aparezcas en el sistema, si no, no va a haber dónde subir tu nota y eso va a ser complicado. Ya, está bien. Gracias. Ya, muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien. Entonces, cerramos la lista. Y ahora voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Voy a abrir mi pizarra. ¿Pueden ver mi pizarra, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, tenemos ahora que revisar dos casos particulares del movimiento rectilíneo. Uno en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado y otro en el caso donde los problemas se resuelven por integración. El último ejercicio de la práctica es por integración, ¿ya? Lo van a revisar, si no me equivoco, el 2.50 de la página 66 es un ejercicio que se resuelve por integración. Vamos a ver si nos da el tiempo ahora de hacer algunos ejemplos complementarios por integración, si no vamos a rectificar un poco algunas cosas, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejemplo bien sencillito del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Bien sencillito. Entonces, tomemos ejemplo. Este es un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya?
Recordemos, antes de hacer el ejemplo, que para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos nosotros dos ecuaciones, como hicimos en la clase anterior. Permítanme un ratito. Aquí está nuestro resumen de la anterior clase. ¿Listo? Para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, teníamos estas dos ecuaciones que están aquí. Una para calcular la velocidad y otra para calcular la posición al cabo de un cierto tiempo. Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar recordando esas ecuaciones. Una de las ecuaciones era posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra ecuación era la ecuación para hallar la velocidad final en un determinado tiempo. Muy bien. Ok. Con estas dos ecuaciones, nosotros podemos resolver cualquier problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Cualquier problema. Pero muchos autores también suelen utilizar otra ecuación. Hay una ecuación que viene del siguiente análisis, de unir estas dos ecuaciones y sale que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la posición final menos la posición inicial. Fíjense que en esta tercera ecuación no aparece el tiempo. Entonces, ¿cómo se ha obtenido esta tercera ecuación? ¿Cómo se ha obtenido? Despejando el tiempo de la ecuación de velocidades y sustituyendo ese tiempo aquí y aquí en t cuadrado y haciendo operaciones. Desarrollando toda esa álgebra se encuentra esta tercera ecuación, la llamaremos así, para estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, en general, tendríamos estas tres ecuaciones para poder estudiar el MRV. ¿Ya? Tomen nota, por favor, y si hay alguna pregunta, me comenten. ¿No? Disculpen, aquí he omitido un término, permítanme corregir, por favor. Esto es 2 veces la aceleración. Disculpen, me comí la aceleración aquí por la posición final menos la posición inicial. Ahora sí. Me estaba equivocando en ese término. Bien, permítanme un ratito, me parece que alguien quería ingresar. Veo que no. Estamos todos entonces conectados. Muy bien, esas son las tres ecuaciones. Analícenlas unos 30 segundos, por favor. Y si hay alguna cosita medio extraña, medio rara, etcétera, me comentan antes de hacer un ejemplo con esta ecuación. Muy bien, supongo que ya han tomado nota. Entonces, vamos en busca de ese ejemplo. Permítanme un ratito. Vamos a abrir el texto que les he pasado. El capítulo 2 del libro. Y vamos a tomar uno de esos ejercicios para analizarlo como ejemplo. Muy bien. Me voy a ir a la parte final del libro.
Y de acá vamos a escoger un ejercicio de la parte de movimiento rectilíneo uniformemente variado o también conocido movimiento rectilíneo con aceleración constante. Muy bien. Aquí está. Ya estoy en la parte de movimiento rectilíneo. Y vamos a seleccionar un ejercicio para analizarlo con ustedes. Bien, vamos a resolver este ejercicio de acá. Muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. Es el problema 229 y habla de un gato que camina en línea recta en lo que llamaremos el eje X con la dirección positiva a la derecha, dice. Usted, que es un físico observador, efectúa las siguientes mediciones del movimiento del gato y elabora una gráfica de la velocidad del felino en función del tiempo. Figura 236. Determine la velocidad del gato cuando el tiempo es 4 y cuando el tiempo es 7. Inciso B, ¿qué aceleración tiene el gato en t igual 3 segundos y en t igual 6 segundos, etcétera, etcétera? ¿Qué distancia cubre, etcétera, etcétera? Y luego nos piden dibujar unas gráficas claras de la aceleración del gato y su posición. ¿Ya? Entonces, voy a también aquí agregar el gráfico. Y a partir del gráfico vamos a ir interpretando algunas cosas que nos piden. Perfecto. Ahí está el gráfico en cuestión. Voy a agrandarlo un poquito, nada más para verlo. Listo. Muy bien. Bien. Otra de las formas, jóvenes, de poder estudiar el movimiento rectilíneo uniforme es a través del comportamiento gráfico que tiene el movimiento de un objeto. Esa es la idea de este ejemplo, ¿ya? Fíjense, cuando el tiempo es 0, aquí en este eje, cuando el tiempo es 0, la velocidad inicial del gato es, ¿qué dicen? Observando el gráfico, miren, cuando el tiempo es 0, la velocidad del gato es 8 centímetros por segundo. No, fíjate bien. Cuando, aquí está el eje de los tiempos. El eje de los tiempos y aquí está el eje de las velocidades. Cuando el tiempo es 0, la velocidad del gato es 8 centímetros por segundo. Entonces, anotaremos eso. La velocidad inicial del gato no es 0, sino es 8 centímetros por segundo. ¿Qué dicen de esa afirmación, chicos? Es decir, estoy sacando información, ¿ya? Información del gato en función del gráfico que me da el problema, ¿ya?
¿Estamos bien? Sí, licenciado. Ok. Permítanme un ratito nada más aquí confirmar un detalle. Sí, perfecto. Estamos bien. Estamos bien. Ahora, cuando el tiempo es 6 segundos, fíjense bien, cuando el tiempo es 6 segundos, aquí, ¿cuánto vale su velocidad? Cuando el tiempo es 6 segundos. Ahí sí sería cero. Exacto, correcto. Entonces, en base al gráfico, nosotros decimos su velocidad final al cabo de esos 6 segundos, ¿no? A los 6 segundos. En todo caso, sería 0. A los 6 segundos, aquí. Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la pendiente de esta recta, chicos? Aquí hay que recordar cosas que han visto en cálculo 1, que se llama geometría analítica. ¿Cómo es la pendiente de esta recta? Una recta, permítanme aquí hacer un gráfico complementario, ¿ya? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, aquí el eje X y aquí el eje Y, cuando tienen una recta que es ascendente, como esta, se dice que su pendiente es positiva. Su pendiente es positiva. Cuando la recta es hacia abajo, se dice que su pendiente es negativa. Y si la recta es horizontal, en ese caso particular, entonces su pendiente va a ser igual a 0. Ni sube ni baja. Ahora, bajo esa lógica, jóvenes, bajo este recordatorio que han visto en cálculo 1 en geometría analítica, ¿cómo es la pendiente de esta recta? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. Negativo. Muy bien. En este gráfico, entonces, la pendiente es negativa. Ahora, ¿qué significa la pendiente en un gráfico de velocidad versus tiempo? ¿Qué significa la pendiente? Resulta que la pendiente indica cómo cambia la velocidad a medida que transcurre el tiempo. Entonces, la pendiente de este gráfico es la aceleración, ¿ya? Y su aceleración en este caso va a ser negativa, porque su pendiente es negativa. En otras palabras, su velocidad inicial era 8, su velocidad a los 6 era 0. ¿Qué ha pasado? ¿Ha acelerado o ha frenado? Ha frenado. Ha frenado. Ha frenado. Por eso decimos que su aceleración va a ser negativa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, del gráfico en cuestión, nosotros tenemos que sacar toda la información posible. ¿Listo? La pendiente que acabamos de ver, que es la aceleración, ¿ya? La aceleración es la pendiente, es la variación vertical dividido entre la variación horizontal. O si quieren, este cateto, esta longitud, dividido entre esta otra longitud. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que la tangente es igual a la pendiente de esa curva. Y la tangente, ¿qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien, en ese sentido, esto de aquí vale 8. Tiene un tamaño de 8. ¿8 qué? Centímetros por segundo. ¿Y qué tiempo tarda en hacer todo este recorrido? 6 segundos hasta aquí. Entonces, estos son 6 segundos. Muy bien. Nosotros podemos simplificar. Podemos sacar mitades, y finalmente incluso hasta podemos ponerlo en decimales. ¿Ya? A ver, veamos. Tendríamos que hacer la división entre
4 dividido entre 3. Eso nos da 1.33. Entonces su aceleración había sido de 1.33 centímetros por segundo al cuadrado. Ya tengo esa información. Ahora, como la pendiente es hacia abajo, aquí yo le pongo un signo negativo. Ahora quiero que se fijen entonces en lo siguiente. Del gráfico he logrado sacar velocidad inicial, la velocidad final hasta los 6 segundos, ¿no? Esta es la velocidad final, pero a los 6 segundos nada más, aquí en este punto. Y hemos logrado hallar también su aceleración. Listo. Ahora, con esa información que hemos sacado del gráfico, nos dice el problema, determine su velocidad, inciso A, permítanme, lo voy a subrayar con resaltador, aquí. En el inciso A nos dice, determine la velocidad del gato en t igual 4 segundos. Perdonen, un ratito se está queriendo tapar, por ahí no lo van a poder ver, lo voy a subrayar nomás, ¿ya? Muy bien. Determine la velocidad del gato a los 4 segundos. Y también quieren que determinemos la velocidad del gato a los 7 segundos. ¿Listo? Vamos a ir con el cálculo de la velocidad del gato a los 4 segundos. Para hacer eso, inciso A, yo tengo que ir a la ecuación de velocidades. Aquí está la ecuación 2. Me dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Perfecto. Ahora eso lo tengo que acomodar aquí al problema. La velocidad final a los 4 segundos no la conozco. La velocidad final para 4 segundos no lo conozco. La velocidad inicial sí, esa no ha cambiado. Son los 8 centímetros por segundo. Eso lo tengo. La aceleración también la tengo. Es menos 1.33 centímetros segundo al cuadrado. Y el tiempo me están diciendo a los 4 segundos. Ahora, fíjense bien, yo puedo aprovecharme del gráfico y hacer más o menos una aproximación. Entonces, la velocidad a los 4 segundos, si se fijan, tiene que estar entre el 2 y el 3. Entonces, aquí yo multiplico por 4 segundos. Y se fijarán ustedes que segundo con un segundo de aquí se va a ir. Y esta velocidad final a los 4 segundos la podemos evaluar. ¿Ya? Entonces, vayan tomando nota hasta aquí y vamos a calcular cuánto sale ese valor de la velocidad a los 4 segundos. Estamos trabajando en centímetros por segundo porque un gato se mueve lentamente según estos datos que nos da el autor, ¿no? Vayan tomando nota, por favor, y si hay algo que aclarar, me comenten. Bien, si no me equivoco con los cálculos, esa velocidad me sale. Adelante. En 4 segundos, ¿de dónde lo trajo? Sí. De la condición del problema. En el inciso A dice, determine la velocidad del gato en t igual 4 segundos. Ah, ya. Bueno, gracias. ¿No? Un dato. Perfecto. Haciendo los cálculos, esa velocidad me sale 2.68 centímetros por segundo. A ver, analícenlo y si hay algo un poco raro, me comenten.
Bien, supongo que no hay ninguna pregunta, ¿no? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se está entendiendo este análisis? Ya. Sí, licenciado. Bueno, muy bien, gracias por la confirmación. Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a ir a el inciso B. Voy a recorrer un poquito esta hojita, más o menos hasta ahí. Voy a ocultar esta parte para que se pueda ver mejor. Listo. Ahí estamos. En el inciso B, voy a aprovechar este espacio. En el inciso B, nos piden determinar, no, perdón. Terminando el inciso A, me estoy equivocando, disculpen. El inciso A nos decía a los 4 y a los 7. Me faltaba el cálculo a los 7, ¿no? Vamos a complementar. Entonces, la velocidad final a los 7 segundos va a ser la velocidad inicial, los 8 centímetros por segundo, la aceleración, 1.33, y ya no por 4, sino por 7. Vean ustedes que aquí ya no he puesto las unidades centímetro por segundo, centímetro, para no cargar mucho la ecuación. Como todo está en las mismas unidades, entonces no va a haber problema. En consecuencia, la velocidad a los 7 va a ser. Ahora, quiero que se fijen. La velocidad a los 7 ya está aquí abajo según el gráfico, chicos. Ahí está a los 7 segundos. Entonces, esa velocidad a los 7 segundos me tiene que salir positiva o negativa. ¿Qué dicen? Negativa tendría que ser. Negativo. Exacto, negativo. Según el gráfico tiene que ser negativo. Ya estoy abajo. Si no me he equivocado en el cálculo de la aceleración ni ninguno de los valores, entonces tiene que cumplirse. Veamos. 8 menos 1.33 y esto por 7 y hago la resta y me sale menos 1.31. Muy bien, eso me tranquiliza. 1.31 y sé que esto está en centímetros por segundo. Bien, como pueden ver ustedes, los resultados están coincidiendo con el gráfico. Ese es un indicador de que he sacado bien la información del gráfico, si no, me va a salir cualquier figura, cualquier dato, etc. ¿Ya? Muy bien, entonces, en el inciso A, ya hemos encontrado tanto la velocidad final a los 4 como la velocidad a los 7. ¿No? Ahí están los dos valores. Muy bien. Perfecto. Ahora voy a prestarme otra hojita para continuar con este análisis. Y vamos a ver cómo nos va en el inciso B en cuestión. Perfecto. Lo que aquí necesitamos es copiar el gráfico de nuevo. Yo lo voy a copiar. Esa es una de las facilidades, ¿no? De las clases virtuales. Es fácil hacer ese pegado. Entonces voy a regresar a la hoja anterior. Aquí estoy. Y voy a prestarme este gráfico de acá. Este gráfico nos interesa. Entonces vengo acá. Disculpen. Aquí estamos. Voy a hacer algo más práctico. Voy a ir directamente al gráfico del problema. Y de aquí lo voy a cortar para no estar
llevando el gráfico ya que hemos garabateado encima, ¿no? Muy bien. Perfecto. Muy bien, ahí está el gráfico que me acabo de prestar un ratito y en base a eso, pues vamos a continuar con el análisis del inciso B y esas particularidades que pueden haber en este tipo de ejercicios. Muy bien. Ok. Permítanme un ratito, nos vamos a prestar también esta parte del texto. Muy bien. Aquí está el texto y continuemos con nuestro análisis. Entonces, muy bien. Ustedes con calma vayan siguiendo lo que estoy haciendo. Yo por didáctica estoy volviendo a copiar el gráfico. Ustedes con un solo gráfico van a ver que es suficiente. Yo simplemente quiero un poquito mostrarles cómo se hace ese análisis, nada más. Entonces, vamos al inciso B. En el inciso B me dice, ¿qué aceleración tiene el gato en t igual 3 segundos? Es decir, en t igual 3, ¿cuánto vale su aceleración? Esta pregunta es un poco engañosa. ¿Cómo es la aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, jóvenes? ¿Es variable o es constante? Variable, Inge. Es constante la Es aceleración. constante la aceleración. Exacto, exacto. Pero el autor dice, determine la aceleración como queriendo hacernos tropezar. ¿Ya? En un movimiento rectilíneo, en un MRV, la aceleración es constante. Y como nos salió en el anterior ejercicio, la aceleración era igual a menos 1.33, perdón, esto estaba en segundos, perdón, en centímetros por segundo. Entonces, la aceleración en cualquier tiempo, a los 2 segundos, a los 1 segundo, a los 6 o más allá, tiene que seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Ahí estaba un poco la trampita del autor. Nos quería hacer tropezar con ese asunto. Muy bien, perfecto. Me alegro, nos estamos dando cuenta. En el inciso C, perdón, en el B dice a los 3, a los 6 y a los 7. Bueno, va a ser la misma para cualquier tiempo, ¿verdad? Porque la aceleración es constante. Listo. En el inciso C dice, ¿qué distancia cubre el gato durante los primeros 4.5 segundos? ¿Qué distancia cubre el gato durante los primeros 4.5 segundos? A ver. En el inciso C. Nos está pidiendo la distancia. Y nosotros aquí tenemos que recordar algo antes de hacer mayores cálculos. No olviden que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Entonces, es un movimiento en el eje X. Al principio, el gato puede estar en cualquier posición. No nos dice dónde está al principio el gato, ¿ya?
No nos dice nada. Entonces, al principio el gato puede estar aquí. ¿Ya? Ahí está el gato al principio. Esa será su posición inicial. Después de un cierto tiempo, en este caso, como nos dice a los 4.5, estará en una determinada posición final a los 4.5 segundos. No me está pidiendo la posición del autor, me está pidiendo la distancia que recorre. Y si nos fijamos, aquí la distancia que recorre va a ser todo esto de aquí hasta aquí. Entonces, con ayuda de esta ecuación, ¿cómo yo podría hallar la distancia? Fíjense bien, si de aquí hasta aquí es la posición final que alcanza a los 4.5 segundos, y de aquí hasta aquí era la posición inicial que no conozco, este espacio de aquí lo puedo hallar haciendo la resta. Posición final menos posición inicial. Y eso va a ser igual a la distancia que recorre. No olviden, la primera vez que hablamos de movimiento decíamos, la distancia coincide con el desplazamiento cuando el objeto se mueve en línea recta. Y como aquí este es un problema de movimiento rectilíneo uniforme, pues el gato se está moviendo en línea recta. Entonces, nosotros ahora recordando la ecuación de la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo y más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado, nosotros podemos hacer lo siguiente. Esta posición inicial que está aquí con más va a ir al otro lado con menos. Posición final menos posición inicial igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración tiempo al cuadrado. Muy bien. Pero, ¿qué es XF menos X0? Según el gráfico, es la distancia que recorre. Entonces, la velocidad inicial la hemos visto en el anterior y en este caso es 8. El tiempo, ¿en qué tiempo hace esto según el problema? En 4.5 segundos. Más un medio de la aceleración, pero la aceleración es negativa, menos 1.33, y por el tiempo al cuadrado, que sería 4.5 al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros vamos a evaluar este valor, ¿sí? Y a partir de eso vamos a tener la distancia que recorre, pero en centímetros. Y de esa manera podemos responder cuál es la distancia que recorre durante los primeros 4.5 segundos. A ver, vayan tomando nota y me comentan, me ayudan a hacer ese cálculo. ¿Cuánto saldría ese valor de la distancia recorrida? Bien, si no me equivoco, a mí me sale 22.53. 2.53. Sí, Ok, 22.53 muy sale. bien. Sí, Listo, licenciado, 22.53. Perfecto, coincidimos entonces, jóvenes. La distancia que recorre en esos 4.5 segundos iniciales del gato había 22.53 centímetros. Muy bien. Y luego nos dice en el mismo ejercicio, y entre 0 y 7.5, entonces hay que cambiar ahí básicamente el tiempo
en vez de 4.5 pondremos 7.5 y realizamos el gráfico nuevamente. Y a partir de eso vamos a determinar la distancia que recorre. Eso se los dejo a ustedes como un cálculo auxiliar y vamos a proceder a terminar entonces este ejemplo resolviendo el inciso D, donde nos piden unas gráficas. Dice, unas gráficas claras de la aceleración del gato y su posición en función del tiempo, suponiendo que el gato partió del origen. Cuando el autor se refiere a un gráfico claro, está diciendo que hagamos un gráfico usando una escala adecuada. Yo los voy a orientar aquí. Hicimos la clase anterior el análisis gráfico de cómo se dibuja a escala. ¿Se acuerdan cuando vimos vectores y esas cosas? En el examen no les voy a pedir esto de gráficos por si acaso, por una razón, porque es moroso. Uno tarda bastante al resolver problemas con gráficos. No les voy a pedir, me interesa más el manejo de las ecuaciones. Pero no está mal que ustedes se ensayen en hacer estos gráficos como cultura general para saber dibujar esos gráficos. Pero no va a entrar al examen porque es moroso, hay que estar midiendo todo y ustedes saben que el tiempo pasa volando y mucho más en un examen, ¿no? Entonces, en esa lógica, yo les voy a orientar aquí rápidamente cómo deberían ustedes hacer para hallar esos gráficos dada la situación de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el inciso D, ya, dice que dibujemos gráficas claras de la aceleración del gato y su posición en función del tiempo. Para la aceleración del gato no hay mucho lío. ¿Por qué? Porque el gato se mueve con aceleración constante. Entonces, aquí yo voy a poner el eje de la aceleración en centímetros segundo al cuadrado y aquí voy a poner el tiempo. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto vale la aceleración del gato? Menos 1.33. Está aquí. Menos 1.33. Ahí está la aceleración del gato. Y cuando pasa, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos y así, la aceleración del gato no cambia. Es una aceleración constante. Entonces, todo el tiempo tiene ese valor. A los 1 segundo, 1.3. A los 2 segundos, 1.33. A los 3, a los 4, etc. Entonces, el gráfico de la aceleración es así de sencillo como acabo de compartirles. A ver, tomen nota, por favor. Y luego enseguida les voy a compartir cómo pueden hallar el gráfico de la posición en función del tiempo. Y eso ya, como digo, se los dejo para que ustedes lo trabajen en casita como cultura general. Como cultura general. A ver, tomen nota, por favor. Y si hay alguna pregunta hasta aquí, me comenta. ¿Se entendió esto del gráfico de la aceleración, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias por la confirmación. Ahora, lo otro va a meritar un poquito más de análisis, pero como les digo, háganlo nada más como cultura general, porque eso de los gráficos para un examen no es práctico. Es demasiado moroso.
hay que estar midiendo escala y bueno, esas cositas, ¿no? Propias de hacer un análisis gráfico. Perfecto. Entonces ahora vámonos a cómo sería el gráfico de la posición en función del tiempo. Me voy a prestar otra hojita y ahí vamos a hacer el gráfico de la posición en función del tiempo. Muy bien. El autor del problema dice que para esto nosotros asumamos lo siguiente, que la posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque dice que asumamos que parte del origen. Muy bien. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 8 centímetros por segundo. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos 1.33 centímetros segundo al cuadrado. Y listo. Toda esta información la tenemos que volcar en esta ecuación. En la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero para la posición. La posición inicial vale 0. Entonces, la velocidad inicial vale 8 por el tiempo. La aceleración, no olviden ustedes, es negativa, menos 1.33. Lo voy a multiplicar por un medio. 1.33 por un medio, negativo. Entonces va a ser 0.5 por 1.33, 0.66. Y es negativo, menos 0.66 t al cuadrado. No olviden, esta aceleración es menos 1.33. Haciendo ese cálculo, aquí yo encuentro una ecuación, ya, esta ecuación de acá, que representa la posición en función del tiempo. Fíjense aquí, el X final solo depende del tiempo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para construir el gráfico de la posición en función del tiempo? Van a agarrar X final, tiempo, y van a construirse esta tabla. ¿Ya? Se van a construir una tabla como la que estoy dibujando acá, con unos 5 puntos o tal vez 6, dependiendo de cómo se comporta la curva, ya sea suficiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agarran cada uno de estos tiempos y los sustituyen aquí. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a hacer aquí el cálculo para el primero. Y XF para el tiempo 0. 8 por 0 menos 0.66 por 0 al cuadrado. Evidentemente eso me va a dar 0. Y ese 0 lo copio aquí. Luego agarro la misma ecuación, XF para 1, y aquí reemplazo en vez de 0, 1. Menos 0.66 por 1 al cuadrado y saco aquí un valor. Luego voy a hacer lo mismo, el XF, pero para el tiempo de 2 segundos, y en vez del tiempo reemplazo 0.66 por 2 al cuadrado y reemplazo. Y hago lo mismo con el tiempo, el XF para 3 segundos, 8 por 3, menos 0.66 por 3 al cuadrado. Y así hasta llegar al 4 y el 5. ¿Se está entendiendo lógica, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Entonces, el otro va a ser 8 menos 0.66. 734 me sale esto de acá. En centímetros, no se olvide. Esto de aquí va a ser 7.34. Para 2 segundos tendré que hacer el cálculo. 8 por 2, 16, menos 0.66 por 4 y me da 13.36.
13.36. Esto es 13.36. Y para 3 segundos habrá que hacer 8 por 3, 24, menos 0.66 por 3 al cuadrado. Y así sucesivamente. Hasta encontrar todos los pares ordenados que voy a tener acá. A ver, tomen notas ahí, jóvenes, y me dicen si le estamos agarrando la idea. ¿Ya? A ver, hasta ahí. Tomen nota, por favor. Alguien podía quizá hacer el cálculo, voy a anotarlo yo aquí, de la posición final a los 4 segundos, que va a ser 8 por 4 menos 0.64 al cuadrado. Finalmente, posición final a los 5 segundos va a ser 8 por 5 menos 0.66 por 5 al cuadrado. Vean ustedes que los valores van subiendo, ¿no? Van subiendo. Primero era 7.34, luego 13.36, luego era, bueno, aquí no he calculado todavía, y así sucesivamente. A ver, tomen nota y me gustaría que me ayuden a hacer el cálculo para el tiempo de 3, para el de 4 y el de 5. A ver, lo completaremos para que... Ya lo hice, licenciado. Oh, pásame los datos. A ver, para 3, ¿cuánto te ha salido? 18.06. Muy bien, 18.06. Perfecto. Para 4. 21.44. Muy bien, 21.44. Excelente. Para 5. 23.5. Muy bien, 23.5. Perfecto. Esos valores los trasladamos acá. Disculpen. Vamos a copiar bien esto de acá. Bien, 18.06, 21.44 y finalmente es 23.5. Muy bien. Ahora, ¿qué se hace con estos valores, jóvenes? Nosotros agarramos nuestra escala. Fíjense, toditos nos han salido valores positivos. Perfecto. Entonces, disculpen. Voy a cambiar de color acá. Toditos nos han salido valores positivos. Entonces yo agarro y voy a dibujar aquí abajo el eje de los tiempos en segundos y aquí arriba estará el eje de las posiciones, pero en centímetros. Y aquí abajo voy a escoger una escala adecuada. Por ejemplo, esto 0, 1, perdón, el 0 ya está en el origen. El 0 está aquí. Aquí estaría el 1, 2, 3, 4 y 5 segundos. Y aquí me fijo mi escala en el eje vertical y voy a ir, por ejemplo, tratando de acomodarme. Miren, yo puedo llamarle a este tamaño, le voy a llamar 10, al doble, más o menos sería el 20, y un poquito más por acá estaría más o menos a la mitad, estaría el 25. No necesito más de 25, ¿se dan cuenta? Porque el mayor dato me ha salido 23.5. Ahora voy a graficar estos puntos. Cuando el tiempo era 0, la posición era 0, entonces estaba aquí. Cuando el tiempo era 1, me ha salido 7.3. Aquí yo tengo 10, la mitad sería 5. La mitad de la mitad tendría más o menos un 7.5. Entonces, por aquí más o menos estará el 7.3. Entonces, agarro y lo vinculo y tengo ahí el punto para los 1 segundo. A los 2 segundos me sale 13.36. Entre el 10 y el 20 la mitad sería 15. Un poquito menos del 15 estaría el 13, más o menos por acá. Vean que yo estoy estimando, ¿no?
Si queremos hacer una gráfica precisa, tendríamos que hacer en papel milimetrado y vean lo moroso que se puede convertir este asunto. Entonces, a los 2 segundos está más o menos el objeto por aquí, ¿no? A los 3 segundos está en 18, más cerca del 20. Entonces, más o menos por acá. Fíjense, yo lo estoy estimando. Estoy haciendo a ojo de buen cubero, si quieren ustedes. ¿Ya? Voy a dibujar un poquito mejor este punto de acá. Me está saliendo cualquier cosa. Entonces, eso ahí está un poquito mejor. Y el otro a los 3 segundos estará por acá. Y así graficamos los 5 puntos. Y una vez que graficamos los 5 puntos, ¿no? Nosotros tenemos que unir ya con una curva, de tal manera que la curva que me permita unir estos valores, ya una curva más o menos así, perdón, ya a ustedes les va a salir más bonito, una curva más o menos así, jóvenes, ¿no? Y tiene que ser una curva parabólica. ¿Por qué? Porque fíjense que esto está elevado al cuadrado. No tiene que salirme una recta. Tiene que ser una curva parabólica. Entonces, esa sería la forma de hacer el gráfico de la posición versus tiempo para el gato, partiendo del origen desde aquí. ¿Listo? Tomen nota, por favor. Y con eso habríamos terminado el ejemplo que quería compartirles. Es un ejemplo que vincula el análisis gráfico con el análisis de las ecuaciones. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Se ha entendido la idea? Sí, licenciado. Ya, me alegro, Sí, me alegro. Sí. Entonces, esto háganlo ustedes también con calmita en casa para ver cómo se grafica, ¿no? Esta parte se llama modelado matemático. Mucha gente cuando hace su tesis a veces tiene que llegar a esto para entender el comportamiento de un objeto, el comportamiento de un fenómeno, el comportamiento de los precios frente a una modificación, si suben o bajan los precios, etcétera. Esa es la parte interesante del análisis gráfico. Bien. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a pasar a hacer un ejemplo de movimiento vertical. Ya nos interesa estudiar el movimiento debido a la atracción gravitacional. ¿Puedo prestarme otra hojita, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, muchas gracias por la confirmación. Bien, me presto otra hojita entonces, y lo que nos interesa estudiar a continuación, jóvenes, es el movimiento vertical. ¿Ya? Movimiento vertical. Es decir, perdón, aquí voy a reducir un poquito. Bueno, perdón, ya, ahí.
Ok. El movimiento vertical tiene que ver con un movimiento de este estilo más o menos. De la parte superior de un edificio X, ¿ya? Nosotros vamos a lanzar un cuerpo que se va hacia arriba con una determinada velocidad inicial. Ese objeto va a subir en contra de la gravedad y luego va a bajar, ¿ya? Y va a ir a colapsar al suelo. Entonces, en un movimiento vertical hay una parte que es una parte de movimiento ascendente. Esta parte de aquí hasta aquí es de ascenso, ¿no? Muy bien. Pero luego, una vez que llega al máximo, hacia abajo ya viene el movimiento de descenso, o más conocido, disculpen, más conocido como caída. Un movimiento de caída. En ambos casos, lo importante de notar, tanto en la subida como en la bajada, lo importante es que la gravedad siempre está hacia abajo. ¿Ya? Siempre está hacia abajo. Y la gravedad tiene un valor de 9.81 metros segundo al cuadrado. Perfecto. Este valor es un valor estándar que lo vamos a manejar para resolver problemas. Es un valor estándar. En realidad, en Cochabamba, la gravedad no sería 9.81. En Cochabamba, la gravedad está alrededor de 9.76. Y es que la gravedad varía en función de la distancia al centro de la Tierra, en función del radio terrestre. ¿Listo? Esta gravedad de 9.81 es el valor de la aceleración de la gravedad, pero, ¿ya? Pero al nivel del mar. Al nivel del mar. ¿Listo? Y en Cochabamba, como estamos un poco más arriba del nivel del mar, un poco más alejados del centro de la Tierra, si se quiere, entonces la gravedad en Cochabamba tiene un valor de 9.76 aproximadamente. Pero para resolver ejercicios, nosotros vamos a tomar nomás el valor estándar de la gravedad, porque es el valor que se maneja comúnmente en los problemas. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer un alto aquí. Nos vamos a tomar una pausa de 10 minutos, por favor. Y vamos a continuar con el análisis de la caída libre y del movimiento vertical regresado. Está bien, licenciado. Ok. Está bien, licenciado.